Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, dio mucho de qué hablar en su momento. Y sí, como ya se imaginarán por el título, hoy vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, sobre el encuentro que tuvieron, en un funeral. Sí, tal cual. Ya sé que es un tema un poco peculiar, ¿verdad? Un funeral no es precisamente el lugar donde uno espera ver a una expareja, y menos si esa expareja es tan mediática como Hande y Kerem. Pero la vida a veces es así de impredecible. Y la prensa obviamente no iba a dejar pasar la oportunidad de analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada. Así que en este vídeo vamos a desmenuzar qué fue lo que realmente pasó, qué reveló la prensa sobre ese encuentro, y qué podemos sacar en limpio de todo esto. Vamos a analizar las fotos, los comentarios, las reacciones, en fin, todo lo que generó ese encuentro en un momento tan delicado. Y antes de que empecemos a profundizar en el chisme, digo, en la información, quiero aprovechar para recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, los famosos, y todo lo que nos apasiona. Así que si les interesa este tipo de contenido, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Bueno, ahora sí vamos al grano. ¿Qué pasó en ese funeral? ¿Dónde y cuándo fue? ¿Y qué fue lo que desató la locura mediática? Todo sucedió el 16 de mayo de 2022, en Estambul, Turquía. El funeral era del reconocido productor y director de cine turco Aykut Kayak. Aykut Kayak fue una figura clave en la industria del entretenimiento turca, con una larga trayectoria en la producción de series y películas exitosas. Su muerte lamentablemente sorprendió a la comunidad artística, dejando un vacío en el mundo del cine y la televisión turca. Y por supuesto, entre los asistentes estaban Hande Erçel y Kerem Bürsin. La mera presencia de ambos en el mismo lugar ya era noticia, obviamente. Recordemos que para ese momento Hande y Kerem ya no estaban juntos, y la ruptura había sido bastante sonada. Después de 2 años de relación y de haber compartido el set de la exitosa serie Love is in the Air, la noticia de su separación en enero de 2022 había conmocionado a sus fans y a los medios de comunicación. Había rumores, especulaciones, versiones de todo tipo, pero lo que sí era evidente es que la relación había terminado. Así que la pregunta del millón era, ¿cómo se llevarían? ¿Se ignorarían mutuamente? ¿Habría algún gesto de cercanía? La prensa, como no podía ser de otra manera, estuvo al acecho. Los paparazzi y los medios de comunicación, todos querían obtener la exclusiva, la foto que revelara el secreto de su reencuentro. Y efectivamente obtuvieron material. Fotos, vídeos, testimonios, todo lo que se necesitaba para alimentar la conversación. Según las crónicas de la época, Hande y Kerem no se ignoraron. No fue un encuentro frío ni distante. Al contrario, las fotos mostraban gestos de respeto y cordialidad. Se saludaron, hablaron brevemente e incluso se les vio compartir algún momento juntos, aunque sin excesos. Las imágenes captaron un saludo cordial, con un breve intercambio de palabras y alguna que otra sonrisa discreta. No hubo abrazos efusivos ni muestras de cariño, pero tampoco se percibió frialdad o incomodidad. La prensa, por supuesto, no se limitó a describir lo que vio. Comenzaron a analizar cada detalle. La postura corporal, la expresión facial, la entonación de la voz, todo se convirtió en material de análisis. Los expertos en lenguaje corporal, los psicólogos, los fans, todos opinaron sobre la situación. Algunos medios destacaron la elegancia de Hande, su sobriedad y su respeto por el momento. Optó por un atuendo discreto y elegante acorde a la ocasión, y mantuvo una actitud serena y compuesta. Su comportamiento fue impecable, demostrando madurez y respeto por el duelo. Otros se centraron en la actitud de Kerem, que, según las crónicas, se mostró igualmente respetuoso y atento. Kerem, por su parte, también mostró respeto por el momento, manteniendo una actitud discreta y evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como fuera de lugar. Hubo quienes interpretaron sus gestos como una señal de madurez, de haber superado el pasado y de mantener una relación cordial, al menos en público. Pero, ¿qué conclusiones sacó la prensa? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Las interpretaciones fueron variadas, por supuesto. Algunos medios especularon sobre una posible reconciliación,
basándose en la cordialidad que se percibía en las fotos. Incluso se llegó a sugerir que podrían estar trabajando en una estrategia para mantener la atención mediática y, de alguna manera, revivir su popularidad. Otros, en cambio, descartaron esa posibilidad, argumentando que la relación ya estaba cerrada y que simplemente se trataba de un encuentro casual en un momento delicado. Estos medios destacaron la madurez de ambos actores y su capacidad para mantener una relación cordial, a pesar del final de su romance. Sin embargo, la mayoría de los medios coincidieron en algo: ambos actores demostraron profesionalismo y respeto. Mostraron una actitud madura y dejaron claro que, a pesar de la ruptura, podían compartir el mismo espacio sin generar drama. Y eso, en un mundo tan mediático como el de las celebridades, es algo que se valora mucho. La prensa elogió la compostura de ambos, destacando su capacidad para manejar la situación con elegancia y discreción. Se resaltó su profesionalismo y su respeto por el duelo, demostrando que, a pesar de los sentimientos personales, eran capaces de mantener una actitud adecuada en un evento tan delicado. También se habló mucho sobre el motivo de su presencia en el funeral. ¿Eran amigos de la persona fallecida? ¿Tenían algún vínculo familiar? La prensa intentó averiguar los detalles, pero la información fue limitada. Se especuló sobre la posibilidad de que ambos hubieran trabajado con Aykut Kayak en algún proyecto, o que simplemente compartieran amigos en común. Lo importante, según la mayoría de las crónicas, era la actitud de ambos, el respeto que demostraron hacia el fallecido y hacia la situación. La prensa centró su atención en la forma en que Hande y Kerem manejaron el encuentro, más que en el motivo de su presencia en el funeral. Y por supuesto, no faltaron las reacciones de los fans. En las redes sociales, el debate fue encendido. Los fans de Hande y Kerem opinaron, debatieron, analizaron cada detalle. Algunos celebraron la cordialidad entre ambos, otros lamentaron que la relación no funcionara, y otros simplemente expresaron su sorpresa por el encuentro. Los hashtags relacionados con ambos actores se dispararon en plataformas como Twitter e Instagram. Los fans más románticos soñaban con una reconciliación, mientras que otros preferían que cada uno siguiera su camino por separado. Se crearon memes, se compartieron fotos y vídeos, y se generaron debates sobre la actitud de ambos. Las opiniones fueron variadas y reflejaron el cariño y la expectación que los fans tenían por sus ídolos. En definitiva, el encuentro de Hande y Kerem en el funeral fue un evento que capturó la atención de los medios y de los fans por igual. Fue una prueba de fuego para ambos, una oportunidad de demostrar su madurez y su profesionalismo. Y aunque las interpretaciones fueron variadas, lo cierto es que ambos salieron airosos de la situación. El funeral de Aykut Kayak se convirtió, sin quererlo, en un escenario para demostrar la capacidad de Hande y Kerem para manejar la fama, las relaciones y el duelo con elegancia y respeto. Y ahora, un poco de reflexión personal. Creo que este tipo de situaciones nos demuestran que a veces, las relaciones sentimentales pueden terminar, pero eso no significa que la vida deba ser un drama constante. Hande y Kerem, con su actitud, nos dieron una lección de respeto y de saber estar en un momento delicado. Nos enseñaron que es posible mantener una relación cordial con una expareja, incluso después de una ruptura mediática. Nos demostraron que la madurez y el profesionalismo pueden prevalecer sobre los sentimientos personales. Pero, ¿qué pasó después de ese encuentro? ¿Cómo evolucionó la relación entre Hande y Kerem? La verdad es que no mucho, al menos públicamente. Ambos siguieron sus caminos profesionales, protagonizando nuevos proyectos y manteniéndose activos en las redes sociales. Sin embargo, no volvimos a verlos juntos en eventos públicos ni se les relacionó sentimentalmente con nadie más. Hande se centró en su carrera, participando en nuevas series y campañas publicitarias. Kerem continuó con sus proyectos, trabajando en producciones turcas e internacionales. Ambos mantuvieron un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, evitando cualquier declaración que pudiera alimentar especulaciones. Y eso, en cierta forma, es entendible. Después de una ruptura mediática, lo normal es tomar distancia y centrarse en uno mismo. Y aunque no sabemos qué pasará en el futuro, lo cierto es que hasta ahora, Hande y Kerem han sabido gestionar muy bien su relación post-ruptura. Han demostrado que es posible mantener una buena relación sin generar polémicas y sin alimentar el morbo mediático. En los meses siguientes, Hande Erçel continuó trabajando en diferentes proyectos, incluyendo campañas publicitarias y nuevas series de televisión.
Su popularidad se mantuvo en alza, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas en Turquía y en el extranjero. Se rumoreó sobre nuevas relaciones sentimentales, pero nada se confirmó, y ella optó por mantener su vida personal en privado. Kerem Bürsin, por su parte, también siguió adelante con su carrera, participando en proyectos en Turquía y en el extranjero. Se enfocó en su trabajo y en su crecimiento profesional, manteniendo un perfil similar al de Hande en cuanto a su vida personal. Evitó las polémicas y se mantuvo alejado de los chismes, concentrándose en su trabajo. Lo que sí es notorio es que ambos actores han mantenido una actitud de respeto mutuo, incluso en redes sociales. No se han lanzado indirectas ni han participado en polémicas. Han demostrado madurez y profesionalismo, dejando atrás los rumores y las especulaciones. La industria del entretenimiento turca es conocida por la pasión que despierta en sus seguidores. Las series y los actores turcos son reconocidos en todo el mundo, y las historias de amor y desamor de las estrellas son seguidas con gran interés. En este contexto, la forma en que Hande y Kerem han manejado su ruptura y su posterior relación ha sido un ejemplo a seguir. En resumen, lo que la prensa reveló sobre el encuentro de Hande y Kerem en el funeral fue principalmente respeto, madurez y profesionalismo. Un encuentro que, aunque inesperado, dejó claro que ambos actores son capaces de lidiar con situaciones delicadas con elegancia y sin generar polémicas. La forma en que manejaron el encuentro demostró su capacidad para mantener una imagen profesional y para respetar el duelo de la familia y amigos de Aykut Kayak. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante esta pequeña inmersión en el mundo de Hande y Kerem y en ese encuentro tan particular. Creo que este tipo de situaciones nos recuerdan que, a pesar de la fama y la atención mediática, los famosos también son personas y enfrentan situaciones comunes, como el duelo y las rupturas sentimentales. La forma en que manejan estas situaciones puede ser un ejemplo para todos nosotros. ¿Qué les pareció a ustedes el encuentro? ¿Qué opinan de la actitud de Hande y Kerem? ¿Creen que fue un encuentro fortuito o que había algo más detrás? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Compartan sus teorías, sus reflexiones, lo que se les ocurra. ¿Creen que la industria del entretenimiento turca es particularmente intensa en cuanto a la vida personal de sus estrellas? ¿Cómo creen que esto afecta su trabajo? ¿Qué otros momentos mediáticos recuerdan de Hande y Kerem que hayan sido tan comentados como este? Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creando contenido y a seguir explorando el fascinante mundo de las series turcas y de las celebridades. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.